Empezamos con este su podcast favorito del mundo mundial de emprendimiento llamado Palabra del Emprendedor. Bienvenidos todos, yo soy Bax, Pierre. Y bueno, para variar, hoy tenemos a una invitada súper especial. Así es. Cristina Vázquez, mi esposa, aquella que nos ha dado tantas historias. Tantas historias. La susodicha. Voy la a cobrar reina de regalías. las quincenas. Quien se lleva mis quincenas. Qué bueno que no gano que por quincena. Pero bueno, bienvenida, Cris. Gracias por su invitación, chicos. Estoy muy emocionada, estoy muy nerviosa de estar aquí con ustedes. Pero soy fan del podcast. Les escucho todas las semanas y entonces estoy muy contenta y emocionada de estar aquí. No, emocionados estamos nosotros de tenerte porque yo creo que mínimo una vez por episodio, de una forma u otra, sales como anécdota, ¿no? Pero entonces, Vax, creo que tienes por ahí una Pónganle pregunta. cara a la anécdota ya, ¿verdad? Sí. Vax, tienes una pregunta obligada en el podcast. Muy bien, sí, comenzamos porque luego, si no me va a estar preguntando todo el pinche podcast este cabrón y no me va a dejar en paz. Yo ya sé la respuesta, pero bueno. Pero ellos no, mamón, ese es el punto. Pero bueno, lo que importa es que yo ya sé la respuesta. Ya, güey, como ya Vax sabe su historia, vamos a la verga. Ya Sí, estuvo. se acabó. Gracias por su invitación. Ya siéntate, cabrón, pues ya le pregunto. Es que neta, qué difícil eres. Ay, Cris. ¿Tus papás son emprendedores? Sí son emprendedores. ¿Los dos? Sí, los dos. Súper, a ver, platícanos, ¿de qué? Bueno, cuando yo era pequeña, creo que cuando yo nací mis papás eran socios, tenían una zapatería en Tepatitlán, mi mamá es de Tepatitlán, entonces ahí tenían una zapatería. Posteriormente incursionaron en el mundo de la joyería. La familia de mi papá como que vendía joyería y así. Entonces, durante muchos años ese fue como el negocio principal, mis papás eran socios. Mi mamá mayormente estaba como ama de casa, encargada del hogar. Pero siempre fue como súper vendedora. Siempre a las maestras de la escuela, a las vecinas, como que encontraba como ciertos lugares en donde iba a ofrecer literal así como que con estas carpetitas, no sé si las has visto. Claro. De la joyería y entonces siempre estaba vendiendo joyería. Y como entonces... a terciopeladas, ¿no? Ajá, Creo. Sí, de esas. Y entonces pues yo crecí con el negocio de mis papás y... Yo crecí en una educación en donde si yo quería algo, tenía que trabajar para comprármelo. O sea, tú y el negocio así como de la ¿Y qué mano pasó? crecieron, ¿o qué? ¿En qué cambió? ¡Su puta madre! Perdón, güey. Tengo permiso hoy. Digo, Luego por ustedes, ¿eh? Vax duerme en el sillón hoy. Silloncito para Vax. Pero bueno, nos da contenido. Bien, está bien. Tú sigue. Al rato grabas el poste, por favor. Ok. Que lo quiero ver dormido en la sala, Sí, cabrón. voy a grabar en la sala. para que las vean. Entonces te enseñaron ok, ¿quieres algo? Sí. Pues échale. Ajá, yo fui una niña que siempre en Navidad el niño Dios me traía todo lo que yo quería, pero a lo largo del año, si yo quería un juguete, si yo quería unos zapatos que me gustaron o algo así, yo me tenía que ir a trabajar al negocio de mi papá, que era como una oficina, a etiquetar joyería, a hacer paquetes, porque sus joyerías no estaban aquí en Guadalajara. Desde chiquita, ¿te acuerdas? O sea, empezaste a irlo a ayudar al business desde Sí, chiquita. tipo 6 años. Ah, cool. Entonces, a mí me gustaban mucho las Barbies. Entonces, yo quería muchas Barbies y pues me iba a trabajar en vacaciones y así para tener mi dinerito, que creo que me explotaban un poco porque me pagaban como 100 pesos por semana. Pero esto me ayudaba a comprar mis Barbies. Y después mis papás se divorcian y entonces mi mamá empieza como a vender muchísimas cosas. Empezó a vender alarmas como para establecimientos y casas, seguía con la joyería, porque tenía como muchos contactos en el centro joyero. Después como que mi papá entiendo que hubo como muchos problemas económicos en la joyería y mi papá incursionó en el tema de los servicios de automóvil como taxis tipo Uber. Ok, antes de Uber, obviamente. Así es. Cool. Y pues eso es a lo que se dedica actualmente. Mi mamá, pues ya ahorita ya está nada más como ama de casa, pero No, todavía sigue vendiendo. Pero sigue vendiendo ¿no? cosas. O sea, empezó a vender por catálogo lo que quieras, ¿no? Natura, Level, zapatos. Todas estas marcas patrocínenos ya que les están dando el Sí, por comercial favor. gratis, Cremas de ¿no? manos, por favor, gracias. Digo, Sí, por favor. Entonces, digo, toda la vida te sentiste apoyada, pero siempre como con el trabajo de por medio. Así es. Eso está bien padre, ¿no? Digo que lo hemos visto, lo platicábamos con Luis hace un par de episodios.
que nos decía, o intentaba como expresar este consejo de papás, apoyen a sus hijos si van a emprender. Qué chido tener aquí un ejemplo de papás negociantes que Sí. entienden el valor del trabajo y del trabajo de uno para uno mismo, ¿no? Sí, pero era como algo un tanto paradójico porque a mí nunca se me impulsó como a ser emprendedora. Más bien era estudia, consigue un buen trabajo y quédate ahí en una seguridad que te va a ayudar a que tengas un buen futuro. Yo creo que venía de que De la chinga, tal vez. del negocio que fue como tan exitoso durante un tiempo y que quebró. Fíjate que sí, ahorita que lo dices justo, ¿no? Porque yo tengo como, pues, un poquito más de contexto y sí, o sea, tus papás no fueron de hija, emprende o incluso a tus hermanos en general, ¿no? Siempre era de vete a una buena universidad a trabajar, consíguete un trabajo que te dé una paz, estabilidad económica. Nunca fue de qué vas a hacer o qué más sigue, sino es como de no, busca la estabilidad, busca la paz, incluso hasta en algún punto, pues un poco de nervios, ¿no? Para Sí, bastante. toma de decisiones, Güey, yo pues, siento, ¿no? pues es que está difícil, piénsalo. Al final del día creo que uno intenta, bueno, quiere lo mejor y normalmente el viaje seguro es lo que desearía para las personas que quieres, ¿sabes? El arriesgo implica tal vez situaciones difíciles y obviamente tú no quieres a alguien que quieres que pase por algo difícil. Creo que por ahí puede empezar. Pero al final del día dicen que se Bueno, aprende más con el ejemplo, ¿no? Siempre y cuando tu experiencia, como en este caso, no fue muy favorable, ¿no? Porque perdieron todo en algún momento, por culpa del emprendimiento tal cual, de la crisis. Pues del y todo negocio, cabrón. Ajá. Digo, De la administración, yo diría. ay, eso está más complicado porque ahí pudieron haber tenido algo de culpa, ¿no? Maybe no fue tan externo. Pongo mi ejemplo, que mi papá siempre fue autoempleado y negociante y hasta la fecha es negociante. Y mi mamá siempre me empujó exactamente a eso. No, tú estudia, tú consigue tu trabajo, que cuando te cases y pues heme aquí, ¿verdad? No es que, mami, no es que no te haga caso, pues, pero... Es que no puedo trabajarle. Y nos van a explicar ahorita cómo tampoco le pueden trabajar a alguien. Nos gusta batallarle, la verdad. Sí, aquí venimos a chingar. No, no es cierto. Aquí venimos a disfrutar. Pero bueno, y ahí inicia entonces la historia de Cristi. Así es. ¿Qué estudiaste? Entonces, ¿cómo está? A ver, platícanos ya. Cristi, joven. No es que no es joven, ¿verdad? No, Pero sí, ya no soy tan joven. la versión joven, Cristi, universidad, vaya. Ok, yo estudié licenciatura en psicología. Eres Solo la psicóloga. parte que tiene que ver con emprendimiento, por favor, ¿eh? ¿A poco tiene más cosas? No. Ok, psicóloga de profesión. Soy psicóloga de Y profesión. hasta la fecha te dedicas a eso. Así es. Ok. Después estudié una maestría en Administración de Negocios con Recursos Humanos. Administración de negocios. ¿Y eso va en conjunto con lo tuyo? Sí, Ok. porque yo trabajaba en el área de psicología laboral y entonces Ahí trabajaba está. como RH. Ahí, ok. Cool. Ujú. De acuerdo. Después estudié un diplomado en terapia de pareja, ya como con la visión al área clínica. Y después estudié la maestría en psicoterapia sistémica. En el transcurso de todo este estudio, trabajos, intentos de emprendimiento, ¿cómo estuvo el pedo? Ah, ¿Cómo te fuiste por ahí? ¿Cómo encontraste o escogiste cada una de esas especializaciones, vaya? ok, muchísimo caos. ¿A huevo? Sí, justo, porque es todo y nada. O sea, Es que estás hablando suena bonito, ¿verdad? Ay, qué padre, estudiaste un buen, pero ¿qué pedo? ¿Cómo estuvo, Sí. no? No, y aparte hay que pagarlo, ¿no? No, y una cosa no sirve para la otra, o sea, en estricto No sentido. necesariamente. Ajá. Sí, experiencias siempre hay, ¿no? Pero de RH, negocios, a clínico, pareja y luego para los perros, Bueno, ¿o cómo clínico estuvo el de pedo? pareja, sí es. Sí, lo clínico, o sea, lo de pareja es lo clínico. Pues eso digo. O sea, eso con lo de laboral está como... Todo viene, creo que, bueno, y también estudié técnico laboratorista clínico en la prepa. Pero No, pues sí, qué padre, ¿eh? Digo, el punto es cacalar. sí, pues hay que aprender cosas. A eso venimos al mundo a aprender. Creo que todo tiene que ver como con este tema de como la crisis económica que tuvo mi familia cuando ¿Más el o menos fue emprendimiento. ese tiempo? Sí, haz de cuenta. Ok. Mis papás estaban súper bien económicamente y después empezaron a tener como muchos temas de pareja, eso no lo sé a la perfección, pero entonces mis papás se divorcian y entonces entiendo que el negocio ya estaba como en crisis cuando mis papás se divorciaron. Hay chismes, no preguntaste. No es como que no sepas por qué se divorciaron. Yo hubiera preguntado. Ah, sí es más, sé, yo le voy a pero- preguntar a tu papá. Pero la yo creo próxima que mi papá prefiere que omitamos ese tema. Ah, ok.
O sea, no No, preguntaste. bueno, pero va. aquí hay... Ciertas decisiones le llevaron a otros caminos. Aquí hay algo importante, ¿no? Y la intención es rescatar, digo, las historias personales, qué padrísimas están y No, todo el eso, chisme- pero eso no nutre a los emprendedores, güey. El chisme nutre O sea, más a los... El chismecito nutre a la comunidad. Ajá. Al En alma, este caso, diría yo, al alma. hablemos de emprendimiento, ¿no? Así es. Ah. X. En este tema, sí es importante ver cómo a lo mejor esta misma cultura mexa que hemos estado hablando de lo malo que es fracasar puede repercutir a tal grado que a lo mejor afectó en este caso Hasta la pareja, una dices tú. familia, ¿no? O sea, Una relación. por el mismo, en lugar de decir, no sé, vieja, güey, sacúdete, güey, no hay pedo, güey, vamos a seguirle a ver qué sigue. Fue así como de no tronó, güey, a lo mejor se decantó en muchísimos problemas, en muchísimas O sea, inseguridades. que no haya sido la razón, etcétera, ¿no? pero aún no. Probablemente, ¿no? Ok, entiendo. No tenemos nada claro, pero vamos suponiendo, o sea, ¿cómo está cabrón ese pedo, no? De acuerdo. O sea, ¿De acuerdo? y vuelvo a lo mismo. No le teman al fracaso, más bien enfóquense en ver qué aprendizaje hay de él. Demonios, sí, no, de acuerdo. Bien. Digo, no entremos en el chisme, lamentablemente ya nos cortó aquí Vax. Esto iba a ser bien padre para el episodio. De nada, suegro, de nada. Y yo, bueno, entonces, ¿qué sucedió? Nutre Fue, el alma, era pero bueno. 1999. Sí, o sea, pero total, omite un poquito el chisme y síguenos contando, Sí. por favor. Entonces, hay como esta crisis económica en mi familia por el tema de la crisis en el matrimonio de mis papás y la crisis en el negocio de mis papás. Y entonces, nuestra situación económica cambia considerablemente. Mi mamá habla conmigo. Mis papás se divorciaron cuando yo iba a entrar a la secundaria. Entonces, cuando ya era momento de entrar a la prepa, mi mamá me dice, necesito que entres a una prepa técnica porque yo ya no tengo la posibilidad económica de apoyarte en la universidad y yo necesito que sepas hacer algo para que puedas salir a trabajar cuando termines la prepa. Y entonces, pues estudié la prepa técnica en laboratorio clínico Esa yo no la conocía, fíjate. en el Cebetis 38. Lo del Así que laboratorio cuida tu clínico, cartera. güey. Sí, yo no lo conocía. Yo fui pinche dibujo técnico ahí bien madreado, igual. Pero estaba chida esa. Técnico laboratorista clínico, así es, porque mi intención era estudiar medicina. Ok. Y cool. entonces, pues esto era El pre, ¿no? Un era como prepaso. el pre, así Ok. es. Termino la prepa, no me gusta. La carrera no me gusta. No salgo en listas en medicina. Oh, sí le calaste, pues. Sí le calé, pero pues tenía promedio de 77 de la prepa. O sea, Campeón. no lo iba a lograr. Todo. Ni cómo, no. Ni con Una palanca. campeona. Y entonces en ese momento es cuando yo empiezo a pensar en estudiar psicología, pero pues yo ya había terminado la prepa, necesitaba ponerme a hacer algo y entonces entro a trabajar a un call center. Ok. O sea, pensando en psicología, pero para trabajar, vamos al call center. Así es, Yo estuve ahí también, pero... porque ya me tocaba pagarme la universidad a mí. Que Claro. realmente digo, esa parte también pasa mucho, ¿no? ¿El proceso? Sí, claro, pues es que son los lugares donde contratan a cualquier persona sin experiencia, ¿no? Estudiambre. O sea, claro. Así Es un brincolín. Y No, y aparte pagan y no una pagaban- baba, no, son pero no me súper... pagaban tan mal, ¿eh? O sea, en el primero sí, pero ya en el segundo me iba bastante bien. Pero son súper también como Negreros, en el sí, sentido machín, güey. de tiempos y todo, Yo ¿no? ya lo he dicho y lo repito, la peor experiencia laboral que yo he tenido. Y no por la gente, güey. La gente, la verdad, en general, siempre gracias a Dios, me he encontrado a gente muy buena Ujú. que de una forma u otra me apoya, me acompaña. Loco, la organización, todo el ambiente en general. Lo peor que yo he hecho es trabajar en un call center. Perdón. Fíjate que yo también, aunque yo no trabajé, cabrón, yo nada más la iba y la dejaba, güey, pero era una chinga, güey, porque Estarla escuchando. entraba Ah, súper no es cierto. temprano, güey. Que me hablaba y me cobraba mi vieja, güey, no has pagado, cabrón, no mames. Pues paga, oye. Bueno, ¿entras? Justo entro primero a un call center de venta de tarjetas y duré 2 meses. Porque no vendí ni Son madres. ventas, enfocado en ventas. Así es. Y entonces yo tenía esta creencia de que yo no sabía vender, que yo no podía vender. Y entonces ¿Y ahí te capacitaban, perdón, pregunta rápida o No, qué cero. pedo? Nada. Cero. O O te sea, aventaban al ruedo. sí era como 1 o 2 días de capacitación en donde conoce el producto, conoce como lo que necesitas saber para Sí, poder no. concretar la venta, pero era como, ahí te va tu speech, tienes que decir esto. Oh, qué chafa, es que así no. Calidad te va a revisar estos puntos y órale, a vender, ¿no? Y entonces duró 2 meses en ese lugar, que de hecho era aquí al lado. Ya van 2 personas que vienen al podcast que trabajaron aquí al lado, ¿Y güey, aquí a ¿no? un lado? ¿Qué O pedo? sea, ¿Aquí a un Rubí lado? ¿Qué también. onda? ¿A poco también trabajó
Pero ella en la de recursos en la de humanos. recursos humanos. Yo Ajá. tengo que ir a ver a un lado, igual hay chamba. Todos están trabajando ahí. Fácil, te contratan. O sea, es En una fin. falta. Entonces, O tú mejor, ¿verdad? Seguro debe de haber muchos pacientes clínicos de sí, y aquí psicoterapia. dejando mis tarjetitas. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Si no vendes tantas tarjetas en estos días, vas a Bye. renunciar. O sea, fírmanos aquí que si no vendes, tú renuncias, ¿no? Y entonces, junto con otro amigo que también estaba en la misma situación, Renunciaron mejor. renunciamos y nos fuimos a un call center de cobranza. Y resultó que para cobrar soy buena. Y entonces ahí, en ese inter fue cuando yo ya conocí a Vax, pero yo estaba todavía pensando en que si entraba a la universidad, no entraba a la universidad, el tema de poderla pagar, etcétera. Total, empiezo a andar con Vax, entro a la universidad, ¿Psicología? psicología. Ah. Bueno, nos casamos cuando yo estaba todavía en la universidad ¿What? y... Why? y ¿Cuántos eran chisme? ¿Cuántos eran de novios? un año. Y se casaron. ¿A qué edad? A los 21 yo tenía. Ay, Dios mío, ¿quién hace eso? Es que luego te Nosotros. digo. Yo 23 añitos, cabrón. ¿A Tiernito. quién se le ocurre que nadie les Me advirtió? agarró pollito. Sí, claro, Sí les advirtieron. Sí, por Y les supuesto. valió madre. por supuesto. Claro. Qué padre. Esa es la vida, si se fijan, esa es la vida. Así tienen que tomar la vida. Pero Sí. bueno, seguimos. ¿Conocen? ¿Se casan? Nos casamos, entro, pues obviamente ya venían como muchas otras más responsabilidades económicas. Claro, como todo buen mexicano nos casamos súper preparados, con súper ahorros, o sea, No teníamos todo ni cama. asegurado. O sea, todo lo asegurado. hago y después veo cómo le hago, cómo estuvo el pedo. Claro, Ajá, sí, no teníamos ni cama. Todo Literal. buen a mexicano. la emprendedor. A la emprendedor que no pregonamos mucho, o sea, sí puedes, pero pues cabrón, ay, güey, por favor, capaz, prevé poquito, culero, prevé, güey, prevé algo, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios, caso de éxito, lo vemos. Adelante, sigue tu historia. Gracias. Después pasó esta anécdota que Vax ya contó de mí. Yo entré a trabajar a otro call center de cobranza que odié. Lo odié por completo, me chocaba la gente, me chocaba el espacio, me chocaba el entorno. Era un lugar en donde me exigían ir maquillada, de vestir con tacones. ¿No era por teléfono o qué? Era por teléfono en un Entonces- sótano. ¿Y había videollamada o qué onda? No, no existía la videollamada ¿Y todavía. para qué entonces te iban? Exacto, ¿para qué? Lo odié. Y entonces ya fue esta anécdota en donde yo estoy afuera en el coche llorando una semana hasta que Vax me dice, ¿sabes qué? Renuncia. Estábamos como en un muy mal momento económico porque no teníamos como ingresos fijos, etcétera. Yo trabajaba en gobierno, me acababan de dar las gracias, era empleado de confianza, güey, entonces era una situación muy complicada y a lo mejor, te digo, en aquel momento yo di esa recomendación precisamente porque a nosotros nos funcionó en el sentido de que definitivamente no teníamos nada asegurado y fue mucho más difícil esa parte, pero sin embargo salimos. Sí, sí lo logramos. Gracias a nuestra red de apoyo. Ujú. Eso es también muy Que sí importante, hubo una red ¿no? de apoyo. Bien. Sí. Pues sí. Sí, siempre ha habido red de apoyo, la verdad. Después yo consigo otro trabajo como recepcionista y pues empiezo a avanzar en la carrera y en la carrera veo que está como esta vertiente de la psicología, que es la psicología organizacional, que te puedes dedicar a los recursos humanos. Y entonces yo hablo con mi jefe y le digo, oye, aquí la empresa era súper chiquita, éramos 3 empleados, y entonces le digo, a mí me interesa agarrar experiencia en recursos humanos. ¿Qué te parece si yo te desarrollo el departamento de RH desde cero y pues me dejas crecer ahí? Si no es posible, pues voy a renunciar porque voy a buscar un trabajo de recursos humanos. Y entonces mi jefe me dice, va adelante, aviéntatelo. Y entonces con Google, con mis maestros, con libros, pues me puse a crear el departamento de RH Está desde cero. chingoncísimo, ¿no? Johnny lo dijo, o sea, neta, si te vas a esperar a que te lo enseñe la universidad o a tener tu título para aprender y accionar, güey, vas atrasadísimo. O sea que ¿no? me estás diciendo que aquí hay otra situación en la que el autoaprendizaje, redes sociales o Google, YouTube te ayudan con tu trabajo, que Creo que puedes aprender sin necesidad de esperarte a que lo veas en la escuela. Así es. Creo que nadie dijo lo contrario, al revés, es lo que acabo de decir, pero sí. No sé qué quiere que diga la verdad. Por eso, Sí, pero por la eso vez le está pasada, confirmando. fue de lo mismo. O sea que hay más Ah, eso casos, se güey. dice, otro caso. No, Ajá, no, sí, sí, sí. machín. O creo que así debería de ser la mayoría, ¿cierto? Ya lo dijimos la otra vez, debe de haber, hay temas muy especializados que sí requieras de un aprendizaje muy técnico, muy profesional, pero veo muy difícil actualmente
que lo que sea que quieras aprender no lo encuentres, o por lo menos hasta cierto punto, gratis, ¿cierto? Así es. Y entonces, pues, hago el departamento de RH, crezco, pasan los años, la empresa crece, nos volvemos más empleados. Y entonces me llega una crisis en donde yo veía los temas administrativos en esa empresa, pero también veía los temas de RH. La empresa fue creciendo y entonces yo tenía 2 departamentos a mi cargo. Sí, ahí te metieron en el administrativo a huevo, porque tú Sí. ibas a RH, ¿no? Así es. No, más bien, nunca fue a RH, solo le doraron la píldora porque era buena en administración. Ok, me gusta, y me fue gusta. así Sí. como de, ándale, sí, Bueno, güey, pero también hazte era el buena. departamento de RH con 2 personas, no hay pedo, güey. Pero también fui muy buena en RH. Tú háztelo. Y entonces, cuando lo platico con mi jefe y le digo, ¿sabes que yo ya no puedo más? Necesito dejar un puesto. Me dice, quédate con el administrativo, por favor. Porque como yo manejaba el dinero, me dijo, Claro, no ¿no? confío en alguien más que tú, porque yo ya tenía muchos años en la empresa. De acuerdo. Él como que me alienta a estudiar la maestría en administración de negocios y él me sugirió que lo hiciera con una especialización en finanzas. Y entonces yo dije, bájalo. Contraté a alguien para que se quedara como gerente de RH y después Mi puesto. mi vida fue miserable nuevamente. Estoy contratando mi reemplazo, yo quería eso. Sí. Y entonces, pues pasa el tiempo, me doy cuenta que la decisión que tomé no me había gustado tanto y entonces decido renunciar. Hago ¿Ya llevas cuántas renuncias hasta ese momento? como ¿4? 3. 1, 2, 3. Sí, como 3 o 4. Además del... No, bueno, pero renunciaste por otra situación ahí. Ah, por otros temas también. Vale. Entonces, termino haciendo la maestría con especialización en recursos humanos y busco trabajo en RH. Entro a una empresa y a los 3 meses me corren. ¿What? Ahí no renunciaste, ahí te corrieron. Ahí me corrieron. ¿Por qué? Fue mi primer despido. No me dieron mucha explicación. Me dijeron que nada más no me iban a renovar el contrato. Yo tenía un contrato por 3 meses. Y me dijeron así, de que no te vamos a renovar el contrato, mañana no vengas. Y yo dije, Un momento. bueno, gracias. ¿Y ahí no hubo demanda, no hubo nada? O sea, ¿por No, qué me porque corres así? porque mi contrato Ah, era bueno, por 3 meses. estabas todavía como en ese periodo. Ajá, Ok, en periodo de prueba. ok. Después entro a otra empresa, igual a crear un departamento de RH desde cero. Estoy ahí alrededor de 6 meses, más o menos, no me acuerdo ya. Y me corren. Ya van 2. Si eran antes renuncias, ahora son despidos. Muy Ahora bien. son despidos. Vamos mejorando, por lo menos. Ya no se va sola, ya la tienen que correr. Y entonces ahí, pues desde que yo estaba en la carrera, yo empecé a ver pacientes. Porque en la carrera, en una parte de las prácticas, hicimos prácticas clínicas, hicimos prácticas educativas, X. Empecé yo a ver pacientes como parte de las prácticas y a partir de ahí, mis pacientes me empezaron a recomendar con sus amistades. Súper. Y acondicionamos un cuarto en casa para yo tener consultorio. O sea, literal, fui y compré un sillón. Bueno, me llevó a comprar el El sillón. típico sillón. ¿Dónde consigues esos sillones de No, psicólogo? ese es un diván. Ese es de psicoanalista. No todos los psicólogos los la tenemos. Madre, ya me estoy confundiendo. Un sillón X, feísimo, la verdad está horrible un sillón. Y un sillón con una silla del comedor y ahí empecé a ver pacientes, pero yo veía pacientes de manera como muy esporádica. A mí me daba como muchísima inseguridad tener estos procesos porque decía que no manches, es una chambota. Y siempre decía, ya que me jubile, ya que sea viejita, voy a ver pacientes. Porque siempre me gustó muchísimo esa área, pero yo decía, lo mío es RH y además en RH está el dinero. Aquí está algo como que quiero como de verdad como enfocarme más en la parte de la carnita del emprendimiento. Digo, y como yo ya tengo esa historia, perdón que saque un poquito del tema. Lo importante creo que es cuando te corren, que tomas la decisión de empezarte a enfocar más a la parte clínica, ¿no? Sí. ¿Del segundo corrida? ¿De la Sí, de la segunda? segunda. Yo recuerdo eso y creo yo que es importante porque aquí es cuando al menos yo veo que descubres tu propósito, ¿no? Sí. Y me gustaría que la gente sepa tu propósito porque creo, digo, soy tu esposo, obviamente, te amo, obviamente, pero... Estás enamorado, no cuenta. Ajá, justo, pero de verdad es que es un propósito muy, muy chingón, güey, ¿no? Y que creo que la plática tornaría muy interesante para todos aquellos emprendedores a partir de este propósito, ¿no? No, sí, y creo que de hecho llegamos a ese punto de la historia que ya diste la introducción, pero justo creo que es ahí donde inicias este camino de emprendimiento y ahora sí Sí. nos puedes platicar un poquito de
tanto la situación en ese momento, ¿qué pensaste? ¿Cuáles eran como tus miedos? ¿Cuál era como que el madres, no, güey, me voy a aventar? Y luego descubriste este propósito y cómo lo has trabajado y actualmente cómo lo manejas. ¿Qué es lo que haces? Ese propósito, ¿cómo se ha transformado en acción actualmente, ¿no? Bueno, pues cuando me despiden, pues empiezo a pensar en, bueno, realmente todos estos años me he estado mintiendo, diciendo que lo que más me gusta es recursos humanos, que me encanta, el área de recursos humanos me encanta, el tema organizacional, pero realmente lo que me apasiona es el área clínica. Te tuvieron que correr de dos Me tuvieron que correr de 2 trabajos para caer poder en cuenta en conectar eso. con ello, porque me daba mucho miedo, porque el área clínica es un tema solitario, es un tema inestable. Digo, no solo tú tienes el control, sino tienes la responsabilidad cae completamente en Sí. ti y de tus pacientes, ¿cierto? Completamente. Y empecé a pensar en que justo fue como más o menos cuando cumplí 30 años y entonces estaba como en Cayó esta la crisis también de los crisis 30, o 30. sea, súmale, cabrón. Sí. Y me puse a pensar que, pues, ¿para qué había venido a este mundo? ¿No? Y ¿Y lo descubriste? O Y sea, lo descubrí. ¿te lo respondiste? sí, ¿Qué fue? creo que se ha ido como construyendo cada vez más a lo largo de los años, pero es poder dejar esta semillita de cambio en las personas que me conocen. Me Y gusta. que las personas a quienes acompaño en sus procesos terapéuticos y que también quienes me conocen en la vida normal, siendo Cris nada más, no la terapeuta, tengan esta semillita que les ayude a cuestionarse, que les ayude, que sientan que alguien les escucha, que alguien les entiende y que sientan como este apapachito de, oye, pues a lo mejor esto que estaba pensando no está tan descabellado, a lo mejor esto que estoy sintiendo sí se vale. Y Debería de ir a terapia entonces si da eso ahí. No manches. Deberías de ir a terapia Sí, con ella, güey. ¿Dónde dan de eso? Dice. Oye, ahorita que me estás platicando esto, porque mencionaste, ¿no? No como, solo como terapeuta, sino como Cris, sí, como Cris. ¿no? Ahorita como chisme rápido para la gente no psicóloga, ¿y si cambian mucho ustedes cuando dan, o sea, como que se ponen una máscara, como que cambian mucho cuando están ayudando en un proceso de ese tipo a una persona a diferencia de la persona que vemos diario acá afuera? O, porque digo, habrá que decirlo, ¿no? Sin pena. Uno como emprendedor, obviamente tiene que dar de repente una cara con clientes, tiene que dar una cara en una reunión, y acá puede estar mamando más, ¿no? O sea, digo, si no, mientras no seas Pierre, tienes que ponerte máscara. Si eres Pierre, te vale verga, ¿no? Todo el tiempo. Y si me conocen, discúlpenme, pero sí soy así de majadero. Pero en cuanto a la psicología, ¿cambias mucho? O sea, ¿cambia un psicólogo? ¿Cómo es el pedo? Definitivamente sí hay un cambio porque, pues una cosa es mi trabajo y otra cosa es mi vida personal, ¿no? Y justo yo me doy cuenta en mí que yo tengo una voz de terapeuta. ¡Ah, la fregada! ¿No la puedes mostrar? Ay, no sé cómo salir. O sea, Cierra los ojos, cierra los esto ojos. que está- Sí. A ver, Cierra los si ojos. hay algún paciente de Cristina ahí que la escucha ahorita, Sí, que nos diga, que sí, es sí o cierto, no. habla muy diferente. Sí. A ver, cierra los ojos, vamos a hacer un ejercicio, ¿eh? Pero yo también soy psicoanalista aquí, güey. A ver. yo no soy psicoanalista, yo soy terapeuta sistémica. No, por ti digo, yo también porque Ah. tengo un amigo. Ok. A ver, cierra los ojos, Cris. Ay, no puedo. Danos tu mejor voz de terapeuta. ¿Pero qué quieres que te diga? Apóyame, tengo un problema, chingada. Yo madre. sé, di. A ver, ¿Y con esto, cómo te sientes? esta me gusta. Esta, a ver, sí, esta, ¿cómo la sientes? Que diga, y con esto, ¿cómo te sientes? Sí. A ver, Ay, no tranquila, sé. respira. Oye, Pierre, con eso que me acabas de platicar, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Nunca has intentado ser así como voz de radio o algo por el estilo? No, nunca. Estaría interesante. Digo, también ahí está el tema de divulgar contenido. Y que creo que pasa, mi comadre tomó uno de mis talleres y me dijo, baby, hablaste bien raro. Oh, sí ven la diferencia, No entonces. hablaste como tú, me dijo. Yo creo que estabas como que nerviosa, como que algo, no, se me hizo que no hablaste como tú. Y, o sea, como que yo me puse a pensar y dije, es que creo que los talleres, obviamente, como los hago desde esta parte de la terapeuta, pues hablo como la terapeuta. Ay, Oye, y ahorita que platicas de los talleres, porque es importante, Sí. das talleres. Platica,
respecto a... ¿Has estado en la Semana de la Salud? ¿Das talleres? He visto en la Universidad de Guadalajara. Sí, he estado trabajando en conjunto con el Servicio Nacional de Salud Pública, en donde nos llevan a distintos espacios para dar talleres psicoeducativos. ¿Qué significa esto? Es dar herramientas psicoterapéuticas que podrías a lo mejor adquirir en el consultorio o en el espacio terapéutico, pero que a lo mejor no tienes el presupuesto para estar pagando una consulta recurrente, o que a lo mejor no te sientes en el momento de iniciar terapia, porque iniciar terapia es una decisión complicada. Y entonces, si vienes a nuestros talleres, pues te vas a llevar ciertas herramientas que podrías adquirir en terapia, sin ir a terapia, y que puedes ir tú haciendo como tus procesos terapéuticos fuera del consultorio. O sea, esta es Cris aportando esta semillita que comentabas hace ratito. Así es. Porque además, pues bueno, tengo este espacio con mi socia que se llama Casa Terapebo, Ok. en donde pues es un espacio de psicoterapia. Las dos somos psicoterapeutas, nos conocimos en la maestría y pues damos acompañamientos psicoterapéuticos, pero la misión de Casa Terapebo es democratizar la salud mental. Es decir, ¿significa? llevar la salud mental a todos los espacios sin importar su presupuesto, su contexto. ¿Eso significa que nos puedes traer salud mental a este espacio? Así es. Lo veo bien difícil, pero sí. Ya, acepto. Es un reto bastante complicado, al parecer. Padrísimo. Como emprendedora, ¿qué retos te implicó tener tu casa Terapebo, Eso, para ¿no? empezar. O sea, Principal emprendimiento es Casa Terapebo. Así es. Empecé como con las playeras personalizadas y la consulta privada, porque dije, yo no voy a vivir de la consulta privada todavía. Entonces empecé a vender playeras personalizadas. Me di cuenta que sé vender muy bien. Ah, esa es buena, sí es cierto. Tuviste una etapa de Sí. que nos platicaban de las playeras personalizadas. Claro, de lo de claro. Pablo Escobar. Sí. ¿Cómo te fue ahí? Padrísimo. Me pareció una experiencia padrísima porque conocí muchísimas personas, conocí toda la ciudad porque yo ¿Eso entregaba. fue Inter en lo que estabas empezando a dar consulta? Me despiden y entonces empiezo a vender playeras. Vax había comprado como el material para hacerse playeras para él. Órale. Y entonces en Navidad como que ciertas amistades le habían pedido a él, Y dijiste, quítate me para haces acá. la playera para la Navidad con mi familia y así. Y entonces yo dije, pues voy a hacer una página en Facebook y en Instagram de las playeras, voy a hacer mi página de psicóloga, porque hasta ese momento no tenía, porque veía pacientes de vez en Que cuando. por cierto, ¿recuerdas estas empresas de cobranza que eran negreras? Sí. Güey, yo trabajé en una de esas de playeras, güey, ¿eh? No mames, no me pagaban, güey, me traían de perra, güey. ¿Estaba peor? Sí, güey. Oye, te pagaba con amor. Bueno, sí. Pero bueno. Pero de amor nadie vive. Ajá, Ay, no eso se dicen, vive ¿no? de amor, Eso chicos, no dicen, se vive de amor. Algo así dicen. Por eso después tuve que contratar a alguien, porque de amor no se vive. Renuncié, güey, dije, no mames, güey. Porque mi principal chalán no valió ver. No, güey, güey. No soportó. Yo llegaba y ese emprendimiento a mí me gustaba para como pues cosas de anime y como cosas así como interesantes que me gustaban a mí y pues me divertía aprendiendo a diseñar esas madres. Y luego de repente, güey, llegaba de mi chamba a hacer un Mom, Dad y Mateo. Y dice, bueno, mames, cabrón, o sea, ¿qué pedo? Es que mi Bueno. principal nicho de negocio eran las fiestas infantiles. Y luego aparte, justo esto sucede cuando yo empecé a vender playeras, cuando empieza pandemia. Y entonces, con la pandemia, la verdad, a mí me fue súper bien. Porque como no podían hacer estas grandes fiestas en los salones, pues las mamás decían de que, bueno, pues por lo menos la fiesta en la casa con la Y familia y que súper todos personalizada. tengamos la playera personalizada. Increíble. Y además también el tema de la salud mental se empezó a elevar con la consulta en línea. Y entonces, pues me empezó a ir muy bien en ambas cosas, ¿no? De acuerdo, sí es cierto. O sea, Y fíjate cómo uno definitivamente pensaría que sí. no... No, está interesante porque está correlacionado el tema del aislamiento con que me empiece a yo ondear más. Sí, Pues. claro. Si ya de por sí traigo algo, caray, se exponencia cualquier cosa que traiga, ¿cierto? Llámale Sí. depresión, llámale Trastornos de ansiedad. cualquier cosa. Y Sí. la red de apoyo de sentirla de repente lejos, qué chido que esté corriendo. Y te empezó a ir bien entonces Sí, en la bastante parte bien. de... haces en línea, vaya. Sí, consulta en línea. Yo antes de pandemia no había hecho nunca consulta en línea y tenía una consultante a quien estaba viendo en presencial y pues cuando hubo como pues el encierro por pandemia, le dije que bueno, pues va a estar cerrado el consultorio, nos vemos cuando se Sí, retome digo, esto, ¿no? era Entonces como- empezaron a pasar las semanas,
Ya había pasado como un mes y me escribió mi hijo que No aguanto. no, neta, ok. sí, dame cita en línea, por favor. Y entonces yo dije, pues bueno, Y ahí se te prendió. vamos calándole. Y la verdad es que me empezó a ir bastante bien en ambos negocios. Y entonces, Y que además como nicho, o sea, imagínate dar terapia, obviamente pues está el conocimiento, que esa es como la base o la médula espinal de ese emprendimiento, ¿no? Que autoempleo, yo lo diría. completamente. Pero, pues, ¿qué otro gasto tienes? O sea, El internet, si no luz. tienes un consultorio, pues trabajas en tu casa, qué otro gasto genera, no? Sí, sí, sí. O en pandemia Y prácticamente, ¿no? pregunta rápida, actualmente, bueno, ¿la efectividad de la terapia en línea es lo mismo que presencial o tienes tú alguna Completamente. favorita? Completamente ¿Igual? es igual. Y de preferencias, ¿te gusta más en línea? ¿Te gusta más presencial? Digo, Mm, tú, no digo tus pacientes, sino Cris. ¿Tiene alguna preferencia? no, creo que no. Me gustan ambas porque creo que lo que más me gusta de mi trabajo es sentir esta conexión con las personas. Y sucede, aunque sea presencial o en línea. Y no, hay un videíto que habla un poquito de lo que pasa en terapia y se ve como una persona que tiene como muchísimas ideas y cosas así y está el terapeuta como pescando. Y entonces hasta que el pez como que toma el anzuelo y entonces empieza como que a acomodar. Y me gusta mucho porque, pues básicamente eso es el proceso terapéutico y eso es también como los acompañamientos en los que trabajo, ¿no? Es el conectar realmente con las personas. Y ahorita que me preguntabas que si cambio como terapeuta o como persona y así, pues tengo mi voz de terapeuta, pero también muestro mucho de quién soy yo y que cuando yo estuve estudiando la carrera, me enseñaron la visión del terapeuta frío, distante, no comparte nada de su persona, no cotorrea con su paciente, no, es como esta persona como de autoridad. Pero las terapias posmodernas y del tercer orden hablan de darte cuenta que tú no tienes ninguna posición superior a tu consultante, porque el experto en sí mismo, pues es el consultante. Tú eres experto en la teoría, en la práctica, en lo que tú quieras, pero yo no voy a saber más de ninguna persona a la que acompaño que la persona. Y entonces, pues depende también del consultante, ¿no? Si el consultante habla con groserías y carrilla De y... mí no vas a estar hablando, Cris. Me tienes aquí Pues entonces me enfrente. animo un poquito más a tener esta apertura de hablar como más hablo en la vida normal, ¿no? Súper, En el súper. cotorreo. Oye, y como emprendedora, psicóloga, ¿tienes ansiedad tú también? Por supuesto que sí, porque la ansiedad, amigos, es una emoción y todas las emociones están bien y todas las emociones son indispensables. Y por ahí yo escuché algo que me vas a confirmar o invalidar o negar. Pero dicen, ninguna emoción es mala. Ninguna. Lo malo bueno es la acción que hagas con esa emoción. Así es. ¿Correcto? Sí, lo importante es saber, saber cómo gestionarla. Yo siempre digo que las emociones son como mensajeros. Es el repartidor de Amazon que viene a entregarte un paquete y si no le contestas te va a estar marque, 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 Hay marque, unos marque, muy marque. feos. Pinches muy feos. Y entonces, cuando tú recibes la emoción, la escuchas, le permites ser, la gestionas, la regulas, la emoción no tiene por qué quedarse. Todas las emociones ¿Pasajeras? ¿Se son puede decir? pasajeras. Ujú. Es Ok. una de sus principales características. Y entonces, pues claro que yo siento muchísima ansiedad. Yo siento muchísima ansiedad cuando estoy a punto de empezar a dar un taller. Siento muchísima ansiedad cuando voy a conocer un consultante nuevo. Siento ansiedad cuando a lo mejor una consulta fue como muy desgastante emocionalmente y entonces digo, ay, ¿qué voy a hacer? Como hacer esta planeación a veces me da un poco de ansiedad, pero pues a final de cuentas es identificarla, saber por qué sucede, pues claro que llega porque pues me preocupa el futuro y entonces, y también como con cada paso que damos en el emprendimiento, pues pues da miedito también, Digo, ya que ¿no? estamos aquí, de una vez, para obviamente que funcione correctamente y un proceso adecuado, por favor, contacten en todas las redes que van a estar acá abajo, Casa Terapeo. Pero, ya que estás aquí, ¿qué tal? Tal vez, no sé si se pueda, nos compartes un par de tips como emprendedores que somos
que estamos constantemente bajo mucha presión entre si va a salir en este mes, si no estoy cerrando esta venta, que estoy creando esto y vaya a funcionar, que ya gasté tal vez. No me podría regalar una, no sé cómo se le llame, ¿no? Proceso, Un tip. alguna acción. Sí, ¿Herramienta? tips, ¿no? Una herramienta. Ujú. Alguna herramienta si me estoy sintiendo, ¿qué tal? Y estoy a punto de entrar a ver a un prospecto y no sé por qué me están comiendo las ansias. ¿Habrá algo por ahí que me puedas recomendar para bajarme mis ansias? Sí. Obviamente no todas las herramientas funcionan igual en todas las personas, pero algo que funciona mucho son estos ejercicios de respiración consciente. ¿Cómo meditar o cómo? Respiración profunda. Hay algo que se llama respiración diafragmática, Échalo, que échalo. entonces pones tu mano en tu pecho para que lo sientas y tu otra mano en el estómago. Inhalas por la nariz. Sientes cómo se infla tu estómago. Y luego exhalas por la boca y sientes cómo se contrae tu estómago y crece un poco tu pecho. Si ya estaba inflado mi estómago, Pues ¿qué hago? siente el Güey, movimiento. ya no se regresó, valió verga, güey. Esa madre ya no se regresó. Yo por eso ya no lo hago, güey. Ve, no mames, cabrón. Tú hiciste Yo mucho por eso ¿eh? ya no lo hago, Hiciste güey. muchos Ya. ejercicios. Viste que no lo hice, ¿no? Pues ya valió madre, güey. No, güey. Pues ya, pinche Ya, panzón. cabrón, imagínate. Lo que sucede es que tu diafragma que está interior No, pero me gusta. baja y sube. Esta herramienta funciona muchísimo mejor si en tu día a día te das 5 minutos para hacer respiración consciente. Este me gusta, ok. ¿Cómo haríamos eso? Inicio, fin, inter del día. Pones el reloj a veces también trae como estas herramientas de respiración, pero puedes ponerte una alarmita de 5 minutos, Ujú. pones tu celular en no molestar, que nadie te moleste, y entonces cierras tus ojos, sientes tu respiración, pones tus manos, y entonces empiezas a inhalar, exhalar conscientemente. También puedes hacer respiración cuadrada, es decir, inhalas 4 segundos, sostienes 4 segundos, exhalas 4 segundos por la boca. Durante esos 5 minutos, si haces esta práctica diariamente, tu sistema nervioso sabe que cuando viene la respiración es calmarnos. Ah, me gusta. O sea, como que te estás tú solo, te estás poniendo en un Es marco. como el ejercicio, ¿no? De Pavlov. En alguna vez del de Ajá. que piensa en un limón y cuando piensas en un limón ¿Cómo ya se dice? automáticamente Te estás salivando, ¿no? Ay, Condicionamiento clásico. Ahí, sí. Ajá, sí, condicionamiento, ahí, te estás condicionando, pero me gusta mucho. Ahora, yo siempre he tenido la duda. Cuando dices exhala por 4 segundos, ¿significa que tengo que exhalar los 4 segundos, no volver a respirar 4 segundos y inhalar después de 4 segundos Así y no es. respirar? ¿O en cuanto exhalo 4 segundos, inhalo 4 segundos? Ah, no, sí. Inhalas luego. ¿Luego? Ujú. Ok, cool. Exhalo 4 segundos, termino de exhalar e inicio mi inhalación. Bueno, Sí. pues aquí ven un buen tip que les puede ayudar si en algún caso que estén en algún tema por entrar a una junta, No, sí, alguna sí. situación de emprendimiento que les genere Esté algo de ansiedad. ansiedad, Que el tip se me hace mucho más fuerte el tema de hacerlo diario. Sí, porque es la práctica. No tanto en ese momento, digo, va a funcionar, ¿no? Funciona si lo haces en ese momento, pero funciona muchísimo mejor si tu sistema nervioso ya conoce esto. Y, o sea, sí es como el condicionamiento, pero más bien es como ir conectando con tu cuerpo. Sí, esa parte. Creo Es que también una parte de la visión que tenemos en Casa Terapeuta es tu cuerpo sabe primero que tú. Y entonces, conecta con tu cuerpo, haz estos ejercicios, que eso es lo que hace la meditación, ¿no? Esta meditación que te lleva a tu cuerpo, siente la silla, siente el piso bajo tus pies, pon atención en tu respiración, si es profunda, si es corta. Y entonces, mientras tú más vayas conectando con tu cuerpo, va a ser menos complicado en estos momentos de ansiedad, que por supuesto que la ansiedad no se va a ir porque es un momento en donde viene para que estés listo para responder, ¿no? Vas a entrar con un cliente nuevo, pues claro que necesitas tener esta poquita ansiedad para estar más despierto. Ok. Y entonces, el problema no es sentir ansiedad, el problema es sentir que se te desborda. ¿Cómo la manejas? Lo que estás diciendo me hace mucho sentido. Uh-huh. No quiero yo empezar con pseudociencias, ¿no? Tal vez es una pseudociencia, pero me hace mucho sentido desde la perspectiva de la meditación, ¿no? Uh-huh. Que uno de los principios, o dicen, cuando vas a empezar, simplemente estate consciente de tu respiración, ¿no? Ellos dicen, habrá más técnicas, habrá más métodos, pero el primer paso es, déjate de mamadas y estate consciente que estás respirando. Identifica cómo respiras. Identifica que respiras. Luego respira consciente y luego respira relajado, ¿no? O sea, desde esa perspectiva me hace mucho sentido, pues. Sí. Pero no sé qué tanto se cuadra porque no sé qué tanto es una pseudociencia el meditar, ¿verdad? Es una herramienta. Ah, que de acuerdo, me gusta, ok.
Sí. No quería caer ahí de repente en cosas que no. Bien. Pero bueno, Casa Terapeuta, increíble, increíble la misión, la tienes muy clara. Pero Chris no tiene solo Casa Terapeuta. No. También tengo el proyecto de Empresas Terapeuta, que nace de esta visión terapéutica, en donde nos damos cuenta que tus problemas emocionales van muchísimo más allá de solamente de, güey, échale ganas. Ok, el echaleganismo. Ajá. ¿Qué tiene que ver con empresas esto que me estás diciendo? Tienen que ver con los sistemas en donde nos desenvolvemos, como el entorno en donde estamos. Y que ahí está el claro ejemplo de cuando yo estaba sentada en el coche afuera de mi trabajo llorando porque no quería entrar. Y yo tenía la necesidad económica de sí tener un trabajo, porque yo estaba casada, porque teníamos que pagar la renta, porque teníamos que pagar la comida, porque teníamos que sobrevivir, ¿De ¿no? acuerdo? Y entonces, ese entorno era un entorno exigente, era un entorno en donde yo no me sentía importante, era un entorno en donde yo nunca me sentí bienvenida, en donde yo nunca me sentí parte de la comunidad. Yo soy una persona que me gusta tener muchas amistades, me gusta mucho compartir con otras personas, me gusta conocer otras personas. Y esto que les decía, ¿no? Como esta conexión que hay en las amistades, en los compañeros de trabajo. Y entonces, en ese lugar yo nunca me sentí bienvenida. Y pues a lo mejor habrá quien pueda decir de que, ay, pues qué chillona, que no aguantaste el trabajo, ¿no? No aguantas nada. Sí, porque pues claro que había muchas otras personas que sí estaban ahí Pero digo, aguantando. pesa mucho. No, lo que es incluso el yo creo que entorno. hasta hay algunos que todavía han de seguir ahí Probablemente. aguantando, ¿no? Sí, sí, no, y que yo entré a trabajar ahí, porque una amiga me dijo, y me dijo, yo estoy trabajando ahí, estuvo fácil que me Y contrataran. para recomendar. y que pues también ella, digo, nunca lo platiqué con ella, pero pues ella tenía más responsabilidades que yo, ¿no? Ella tenía hijos, yo no. Y entonces, pensando como esta parte organizacional y como todas estas cosas que yo conocí en el tiempo que estudié y trabajé como recursos humanos, pues hay muchos temas que se podrían resolver del bienestar de las personas si se hacen cambios estructurales en las empresas. Fíjate que Ok. esto me hace mucho sentido y se los dejo en la mesa para que lo chequen. Cómo es importante que pongan foco como emprendedores, como empresarios, la importancia de lo que es la cultura organizacional y cómo impacta esto en la vida de la gente que trabaja en su empresa. Cómo esto de verdad es muy importante el que no sea como de, güey, pinches malagradecidos, váyanse a la chingada, sino que, güey, somos personas, güey, y todos estamos conviviendo. A veces, no sé si les pasa, güey, pero ves más a tus amigos del trabajo, a tus colaboradores, a tus Que empleados, a tu propia llámalo como lo familia, quieras güey. ver, que a tu familia, güey. Sí, la neta Entonces, sí, güey. Yo quiero aunar eso que dijiste, tal vez un poquito más cristiano, por si a alguien se le puede quedar en la mente, si ahorita no eres empresario, llegas a ser empresario, neta, no te pases de verga, güey. El ambiente en el cual tú creas para tu empresa importa, e importa muchísimo. No me importa que si un indicador te dice que maybe van a subir la productividad por X, no mames, cabrón. Puedes hacer un infierno de tu lugar, del espacio, del ambiente para las personas que trabajan para ti si no prestas atención al ambiente laboral. De verdad, créeme que tú puedes hacer la güey, diferencia. incluso al revés también, porque, o sea, de verdad también existen emprendedores que se esfuerzan, que trabajan, que ven y están como a medida de sus posibilidades, también viendo por este clima y esta misma cultura mexa que platicamos, que no está bien dirigida, en donde el patrón es un hijo de la chingada, Claro, sí. güey. Me gusta Entonces, ese también desde el otro lado, o sea, Sí. tanto del lado, o sea, tú como emprendedor que estás viendo este podcast, o sea, échale ganas, cabrón. O Sí, sea, en el cabrón. sentido de No seas puto, cuidar güey, tu así. cultura, ¿no? Pero tú también, empleado, no güey, eres tipo. también quítate ese pinche problema de que el jefe siempre es el culero, güey. O sea, y si realmente tu jefe no es un culero, güey, no mames, cabrón, pues no es así ya, güey. Creo que es importante que no tenemos que perder de vista que no importa a qué te dediques, somos personas trabajando con otras personas. Uf, Y todas las personas claro. son importantes. Hay Y veces que se idolatra mucho a la cabeza, ¿no? completamente. Creo que, bueno, a mí me tocó estar en varias empresas en los que
Puta, güey. ¿Sí idolatras la cabeza, Pe? No mames. La mía sí. Ah. La mía sí. Ah, bueno. Traía la duda, güey. Traía la duda. Patrón. No, o sea, en buen plan. Al Yo he líder. visto mucho, sí, como le ven como un mesías, ¿sabes? Y como que todo lo que dice está bien, cuando claramente no está bien todo lo que dice. Y, O al contrario, ¿no? Como cuando tienen estas posiciones de poder, todos los de abajo son los pendejos. también al revés. Ujú. Entonces, ni una ni otra para mí es un... O sea, güey, no, y normalmente esto viene porque el güey se siente así, ¿no? No es como que los demás digan, ay, ese güey es una verga y lo seguimos porque es bueno. No, normalmente viene como una actitud forzada desde arriba. Del a mí no me dices que no. Ujú. Lo que yo dije es sí y te estoy pidiendo, trabajas para mí y lo haces. Entonces, normalmente yo he visto esas situaciones forzadas desde arriba. Y a lo que voy es eso. Para mí, y qué mal que lo empiece a decir, ¿verdad? Pero si el punto es que emprendas y no trabajes, te voy a decir, si estás en una empresa así, red flag, por favor, empieza a buscar otro lugar, porque eso no es un buen ambiente laboral. Completamente. Y que esto que decía Vax a mí también me parece muy importante, el tener claro cuál es la cultura organizacional de tu empresa, cuál es el marco filosófico de tu empresa, cuáles son los valores que rigen tu empresa, porque es importante que desde el área de reclutamiento y selección se hagan estos filtros importantes de, podrá ser el más top, Reclutamiento y selección. el más top en hacer tortillas. Pero vemos que no coincide con los valores de la empresa y entonces pues será un candidato que no será importante o que no dará buenos resultados para la empresa, aunque... Oye, espérate, esa es buena. Como emprendedor, pon tú, que como emprendedor tengo un colaborador. Ya voy por el segundo. ¿Qué me puede ayudar para identificar a maybe una manzana podrida? Aunque las credenciales digan que está muy chido. Tener claro cuál es tu misión, tu visión y los valores de tu empresa. ¿Cómo hago que él, o sea, cómo identifico que él no cuadra con estos valores que según yo tengo? Digo, primero ya saben, primer paso, neta tengan claro qué pedo con su empresa, ¿no? Ajá. Va, ok. Pues teniendo claro cuál es la definición de cada uno de estos valores para que tengas claro cómo puedes verlo en ejemplos Y le preguntas a él cómo... y que en la entrevista preguntes eso. Eso, pero lo ves a través... Porque estás de acuerdo que por caer bien o por ganar el puesto uno puede decir, o te pueden decir mamadas en la entrevista, ¿no? Sí, claro. Entonces tú lo identificas como con actividades... No mames, güey, pero existen los psicométricos, güey. Ah, bueno, de acuerdo, sí, es cierto. En el Es una herramienta esa. psicométrico, pues te das cuenta que... ¿Qué te das cuenta en el psicométrico? Sus capacidades, sus habilidades. Ahí está, yo no estoy hablando de eso, güey. Estoy hablando de También de su hay psicométricos de filosofía, los valores. eso, su filosofía. Que preguntándole de sus actividades, extracurriculares, tal vez te das cuenta Sí, de sus también. valores. Ujú. Relaciones familiares, digo, tal vez me estoy mamando y no debería de discriminar por ahí. Pero no sé si son preguntas que pudieras hacer para identificar. Pudiera ser que sí y que también, pues obviamente no vas a poder conocer a alguien en una sola entrevista y que pues en el transcurso del tiempo que ya esté Por eso trabajando existen ahí. los 3 meses de prueba y por eso lo corren a la gente. Por eso cuando corren no- a sabe quién de... Ajá, después de los 3 meses de prueba, ¿no? antes de... Justo los Oye, meses. Ah, los ¡ay! tres. Ya estamos llegando al cierre Ujú. y me gustaría, como que nos apoyaras con algún consejo, porque como emprendedores no vamos a tener a lo mejor de forma inicial una persona dedicada a la parte de recursos humanos. Contratación. Ni que me vamos a ayude. tener un psicólogo, ni vamos a tener, pues, ahora sí que cuando uno está emprendiendo, manos es lo que nos hace falta, Ni porque no psicólogo. tenemos el capital para Ni poder para pagarme pagar yo estas uno, manos, cabrón, ¿no? Imagínate. Entonces, digo, y con la intención, porque a veces hay también como personas de recursos humanos que están hechos o chapados en 1553, No, hay unos en güeyes que me donde cagan de la recursos letra con humanos, güey. sangre entra y golpea al ¿A empleado. qué gente tan cuadrada, güey? Por favor, sean flexibles, no chinguen. En- Como dijo Chris hace un rato, están tratando con humanos culeros, no con máquinas o perros. Ajá. Che, puto, tú te estoy hablando. No es cierto. Entonces, para agregar valor en este sentido a la gente que nos escucha, a aquellos emprendedores, ¿qué consejos les darías para que puedan, a lo mejor, si no bien tener su departamento de recursos humanos, Ujú. pero a lo mejor sí tener como esas, o sentar esas bases para que en medida de que vayan creciendo, pues
no sea todo un caos como en algunos casos, bueno, en mi caso particular ha sido un caos volver a de cero a todo tener departamento, ¿no? Ujú. Pues investiguen. Investigar. Búsquenle, cabrones. Ahí está No, la clave, güey. No, se primero dice, es háblenme. cuestionarse. Creo que no importa cuál sea la pregunta, la respuesta es cuestiónate. Cuestiónate a dónde quieres llegar, cómo quieres llegar. Este tema de la misión y visión surge de ti y de tu emprendimiento. O sea, tú eres quien lo va a decidir y que lo alineo a el tema de este podcast, ¿no? ¿Qué es lo que les puede servir? Ok, ten contratos laborales, define la cultura organizacional. ¿Cómo se define una cultura organizacional para principiantes, Pues es güey? que justo- O sea, más práctico, güey, justo vamos. eso. No, cuestiónate, investiguen, muchachos, por Mira, favor. no te costó Hasta la mucho, verga, ¿verdad, güey? No güey, mames, decirlo güey. bien? Güey. Sí. Entendemos perfectamente que le tenemos que dotar a la empresa una identidad como la tenemos Sí, nosotros, ¿bien? completamente. Ujú. Y un objetivo y una meta. Lo que Y el ahorita- emprendedor Es lo una que vez más que ya tiene lo es hice. tiempo para Exacto. ponerse a hacer esas mamadas, güey, ¿no? yo quiero aprovecharte ya que estás aquí. Ajá. Además, o sea, de esos tips, que es como lo básico principal que pudiéramos empezar a hacer como emprendedores Ajá. para empezar a jalar colaboradores y tanto que legalmente no me chinguen y que yo me proteja también intentando traer la mejor posible capital humano, ¿no? O sea, esa es la pregunta. O buscar el puesto idóneo. ¿Qué nos para el recomendarías? lugar. Exactamente. Definir perfiles de puesto Oh, y muy descripciones de buena. puesto. Obviamente los contratos. ¿Qué es un perfil de puesto? ¿Nos ayudas? Es el describir el tipo de persona el tipo de personalidad que va a tener la persona que va a ocupar ese puesto. Ese Me es el gusta. perfil. ¿Y el Y descriptivo? el descriptivo es qué cosas va a hacer. Bien claro actividades. Cuáles van a ser sus obligaciones. Así es. Y pues mientras más detallado esté, pues va a ser más fácil para la persona que ingresa el saber qué es lo que tiene que hacer. Obviamente, pues los contratos en donde se ligue al perfil de puesto, el hacer estructura de las entrevistas de las personas a quienes vas a contratar. Obviamente pensando, bueno, pues si voy a contratar a una recepcionista o a un recepcionista, pues entonces aquí ya tengo mi perfil y entonces ya sé qué cosas tengo que preguntar para saber o me invento qué cosas le voy a preguntar para saber si es servicial, si es amable, si tiene esta capacidad para el servicio. Y entonces estructurar tus entrevistas con eso. Ahí me diste hay 3 muy buenas, ¿no? Hablamos de perfil, Ujú. que es donde identificamos cómo describimos a la persona. ¿Cómo va a ser la persona? Ajá. ¿Cuáles eran las actividades? El descriptivo de puesto. Eso está buenísimo. Tienes que saber bien claro qué quieres de esa persona. Así es. ¿Y qué va a hacer? ¿Hasta dónde nos vamos ahí? Horarios, tiempos del día específicos para hacer esas actividades. ¿Qué tan como... ¿Minucioso? Ajá, tengo que hacer. No, es algo como general. Estas son enlistar las actividades que se tienen que hacer y a lo mejor en el contrato ya tendrás que definir como los horarios que va a trabajar esta persona. Súper. Y además, pues obviamente, idealmente, un plan de capacitación. Entonces, cuando inicie, cuando güey, eso es- entra Chécate, la persona, cabrón. entonces le dices, bueno, a las 9 de la mañana vas a poner el café. ¿Crees que el reglamento sea importante? El Esa me reglamento gusta, es súper ¿eh? importante también, porque el reglamento también es como tu aliado para que si no se están cumpliendo las cosas, tú no, en caso que despidas a alguien, estos documentos te van a servir como una guía para que no seas tú, Pierre, tú, Bax, despidiendo a alguien. Digo, ya Es- yo Ujú. quiero cerrar como el tipo de RH porque a pesar de que eres muy buena para eso y como psicóloga nos puedes ayudar muchísimo como emprendedores, quiero terminar el episodio hablando un poquito de Ujú. cerrando tu propósito y lo que estás haciendo actualmente. Pero por último, es buenísimo lo que acabas de decir. El reglamento, pero el reglamento, como bien dices, no viene de la nada, ¿cierto? Sí, no. Viene de dónde y a dónde vas. ¿Qué eres como empresa? ¿Qué quieres como No, empresa? no es tan así, ¿eh? Right. Según yo, sí. el reglamento como tal, tienes que tenerlo alineado al marco del reglamento de la Secretaría de Trabajo. No, ese es el mínimo. No. Si No, tú quieres, discúlpame, Bax. si tú quieres, Para mí, ese es el mínimo que Bueno, debes de tener y es- de ahí ya tú construyes con tu cultura. está bien. Si tú quieres implementar tu propio reglamento, tienes que presentarlo en la Secretaría de Trabajo y publicarlo para que sea válido. Si A no, ver, no es tiempo. válido, güey. Pero, güey, como todo, existe lo que está escrito. O sea, es como decir, güey, pues tienes que pagar primero que nada tus impuestos. Güey, pues obviamente tienes que ser lo legal, güey.
Encima de lo legal viene y empieza tu cultura. No, lo que sí. te diferencia. O sea, definitivamente tú puedes tener tu propio reglamento y publicarlo, Interno. pero no te sirve de nada a nivel recursos humanos, no en lo que está en está la platicando junta Cristina, de conciliación. para efectos de decir, güey, yo no te estoy despidiendo, güey. Tú estás incumpliendo con esta normativa, tú te estás corriendo básicamente, cabrón. güey. O sea, pasamos de contratación a despido ahorita, pero sí, correcto. de Pero acuerdo. Son dos creo que lo cosas- importante es que justo es importante Sí, tener saben, no es cierto. todos estos No, pero documentos sí, güey. que vayan alineados precisamente a tu misión y tu visión y tus Gracias. valores. Sí, correcto. Y entonces, por eso, pues primero cuestiónate, investiga qué necesita llevar tu misión, tu visión y tus valores, establécelos y luego a partir de ahí puedes crear estos documentos, el descriptivo, el perfil. Obviamente con el tiempo vas a irlos haciendo cada vez más profesionales, pero pueden ser cosas sencillas al principio, hacer tu reglamento que te ayudará a asegurar que cuando contrates a alguien cumpla más con el perfil. De acuerdo. No es algo como 100% de que, bueno, ya. No vas a encontrar a alguien 100%, ¿cierto? Ajá, sí, cero, pero te va a dar una guía para que... Perfecto. lo Oye, logres. Cris, y ahorita escuchando esto, me suena, estás hablando de verdad, como quien dice, estás diciendo, güey, que la empresa empieza a identificarse quién es, qué hace, qué quiere. Esto me suena mucho a lo que al final del día acabaste haciendo, intentando cumplir tu propósito, ¿no? Pero en Completamente. lugar de empresas, digo que también lo haces con empresas, con terapia o empresas, Empresas terapeuta. he visto, o lo que yo identifico es que básicamente esto haces para las personas. Creo que de repente cuando se nos mueve el piso, cuando no sabemos qué onda, creo que es ahí donde entras, ¿no? Y ayudas exactamente a eso, güey, tal vez yo no tengo la capacidad para reencontrarme, ¿le puedo llamar así? Ujú. Pero entonces, ahí es donde busco a alguien como tú, para que me diga, mira, está estas herramientas y empecemos a trabajarte, ¿no? Así es, porque hacemos el diagnóstico organizacional si este tema lo ves o tienes estas dudas en tu empresa y te damos el acompañamiento organizacional para tu empresa y si no también pues lo vemos desde el área de la psicoterapia en donde trabajamos con adolescentes, adultos, parejas y familias en donde podemos cuestionar todas estas cosas. ¿Das grupal también? O sea, no solo individual. ¿Haces grupal o...? Terapia grupal también. Súper, o sea, como familiar, lo mencionaste. Sí, así es. Ok. Y que también podemos dar estos espacios terapéuticos grupales en las empresas y como también tenemos este servicio de los talleres, nosotros creamos los talleres a la medida. Y entonces tenemos como un catálogo de talleres en donde podemos llegar a tu escuela, a tu organización, al público en general con estos temas que nosotros ya tenemos predefinidos, pero dependiendo de las necesidades que se detecten en tu organización, nosotros armamos el taller a tu medida Súper. hacemos el diagnóstico y vemos que es un tema de liderazgo y entonces te armamos un taller de liderazgo que se adapte a tu misión, tu visión y tus valores. Qué cabrón. ¿Esto para cualquier nivel de empresa? Así es. Pymes, En su mayoría pymes, Sí. me gusta. Pero también trabajas con empresas medianas y grandes, supongo. así es, pero lo que más trabajamos es pymes. Increíble, perfectísimo. A ver, porfa, ayúdame. Recuérdanos que de todos van a estar aquí abajo todas las redes sociales. Ujú. Pero recuérdanos cómo te podemos encontrar a ti y a cada terapeuta y que no se nos quite de foco porque sí, fue increíble. Recuérdanos tu propósito, que realmente creo que todo gira en torno a este tema, ¿no? En este podcast. Sembrar esta semillita de cambio en las personas para que lleguen a ser su versión más real y que se sientan felices con quienes son. ¿Mm? Me encanta. ¿Cómo te encontramos? Cristina B. de Vaca, psic, de psicóloga. Ah, ok. Y Casa Terapeo, que es THERAPEVO. Sin pedos en la... ¿Casa quién te pegó? Casa Terapeo y Empresas Terapeo. Perfectísimo, me gusta. Vax, ¿algo que se nos esté pasando? ¿Algo que agregar? Sí, es importante que también nos ayuden a seguirnos en nuestras redes sociales, Palabra del Emprendedor, bueno, van a aparecer también aquí abajo. Y bueno, pues apóyennos suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, TikTok, estamos también en Spotify, Instagram, Facebook, en todos lados estamos. Nos ayudaría mucho que nos apoyen suscribiéndose sobre todo a YouTube. Definitivamente. Ahora, sé que en estos episodios, que yo los sigo viendo como episodios iniciales, me van a escuchar repetirlo muchas veces, pero creo que hay mucha tela de dónde cortar, Cris. Creo que un episodio no es suficiente, falta mucho que preguntarte,
porque hay muchos tips que desde tu expertise nos puedes dar como emprendedores. Ujú. Entonces, primero Dios, no es la última vez que te vemos aquí. Dios mediante. Pronto te vamos a ver acá de nuevo. Fue un gusto tenerte. Muchas gracias Y igualmente. espero y esos tips también a mí me ayudaron. Espero que como a mí también a ustedes les haya ayudado algo de todo este cotorreo que nos aventamos el día de hoy. Muy bien, pues gracias a todos. Muchas gracias por Gracias. su tiempo. Yo soy Pierre, Back, y les he invitado a Chris. Muchísimas gracias por todo.